La mentira es la mentira número 31. Hemos visto algunas, pero pues no hemos visto las 31, sino que pues algunas nos las hemos saltado. Y la del día de hoy decía, tengo derecho a enojarme cuando las cosas no salen bien. Hay muchas cosas que nos suceden en nuestro día a día que a veces se salen de nuestro control, ¿no? Por ahí, cuando usted va en un transporte y de repente quiere llegar temprano porque pues ya está próximo al horario y de repente el transporte se pincha o por ahí hay un trancón, y uno dice, no, ¿y ahora qué hago? ¿No? Se salió de las manos algo que pues no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero sabe que a veces nosotros somos los que generamos los problemas por los cuales nosotros mismos nos enojamos, porque muchos se enojarían en ese momento, ¿no? Porque pues van en el bus y pues no se pudo llegar, pero a veces también nosotros somos los que fabricamos esos problemas. Les voy a compartir una ilustración de hace algunos años. Dice que una mujer en el 2002 llegó a un almacén de Walmart. Walmart es un pequeño supermercado que está en Estados Unidos, pequeño grande. Sí, y ella llegó para pagar y había comprado muchas cosas. En el carrito llevaba muchas cosas, llevaba más o menos $1,600 en compras. Y cuando iba a pagar, saca un billete. El billete era de $1,000,000. Y usted sabe que los billetes de $1,000,000 no existen. Entonces, aquella persona que estaba en el cajero le dijo, señor, ¿y esto qué es? Y la señora se empezó a enojar, pues es plata, ¿no? Y el señor llamó a la policía porque pues ya se estaba poniendo fea la situación, la señora estaba enojada, estaba pidiendo cambio, que le dieran el vuelto. Y el policía llegó, ella enojadísima, totalmente indignada, porque ella supuestamente tenía la razón. Y eso como ilustración, para nosotros a veces que estamos en nuestro día a día, nosotros somos los que fabricamos los problemas. ¿En qué sentido les digo eso? En que a veces nosotros pensamos que debemos recibir algo cuando no tenemos que recibir es nada, ¿sí? Nosotros suponemos en teoría que nos deberían dar un mejor trato, que nos deberían hablar mejor, que deberían darnos paso cuando nosotros estamos en la fila, o no sé, hay muchas cosas. Cuando estamos en un trancón, cuando por ahí uno llega y se golpea con algo y uno dice, ¿por qué me pasó esto? Es como que uno está reclamando de que algo diferente hubiera sucedido, ¿sí? Y a mí en lo personal me hizo pensar mucho porque a veces yo soy así. A veces con las personas uno cree que la persona debería haber tratado mejor, debería haber hablado bien. Y no es que uno quiera que le hablen mal, pero es como que uno espera algo que supuestamente me debería dar la otra persona, ¿sí? Y empezamos a generar nosotros mismos el problema. El autor de este libro dice que mayormente tiene que ver con que nosotros creemos algo que no somos. Como esta mujer que se creía millonaria, muchos de nosotros pensamos en que somos, no sé, eh, reyes, porque un presidente pues nunca se le hace eso, ¿no? A un rey pues mucho menos. Y yo pues, ¿por qué me van a tratar así? Yo exijo respeto. Nosotros como hombres exigimos respeto muchas veces. Pensamos que deberíamos ser tratados de otra manera. Y también pues pensando en esto, creemos que otras personas, la persona que me ofendió, debería recibir un trato totalmente justo. Entonces vamos a darle un castigo correspondiente a cómo él me ha tratado. Y vamos a estudiar un pasaje en la Biblia para corregir eso. Cuando usted se sienta enojado por las circunstancias que le ocurren, por las personas que le tratan mal, que le hablan mal, ¿qué podemos hacer? Y estas mentiras, que pues esta mentira decía de que tengo derecho a enojarme cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando las personas no me tratan como yo quiero, podríamos también colocarlo.
Vamos a afrontarlo con la verdad. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 18, versículos del 21 hasta el 35. Vamos a leerlo todos juntos y luego de eso vamos a estudiar algunos puntos. Mateo 18. Mateo 18, desde el versículo 21 hasta el versículo 35. Entonces, les pido por favor que me ayuden. Yo voy a leer uno, después mi hermano Juan Pablo, después mi hermano Simón y así seguimos. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderlo, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos entonces a empezar a desmenuzar este pasaje de a poquitos. Versículo 21 dice que Pedro se le acercó al Señor y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Había una costumbre judía entre los fariseos que decían que 3 veces había que perdonar a aquella persona que a uno lo ofendía. Pero Pedro como que llevó a que, bueno, vamos a darle el doble y uno más. Vamos a perdonar 7. Ya sería muchísimo. Y dice el versículo 22 que Jesús le dice a Pedro: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, ¿cuánto es? 490. 490 veces. Eso es una exageración. No es que usted tiene que estar ahí contando a ver cuántas ya va. ¿Sí? E incluso algunos comentaristas bíblicos hablan acerca entonces que sería por cada vez que ustedes lo ofendan, usted tendría que perdonar esa ofensa 490 veces. Entonces es más una exageración que en sí mismo la cuenta. La idea es siempre perdonar. Y el Señor, como muchas veces lo hizo, llega y utiliza una parábola para poder enseñar este tema. Y dice aquí que había un rey que en su reino empezó a hacer cuentas con sus siervos y le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? Versículo 24. Le debía, dice, 10,000. 10,000 talentos. Para que ustedes tengan una idea de qué son 10,000 talentos. Un talento son 60 minas. Eso era la idea de la moneda que se utilizaba en ese tiempo. Minas. Una mina son
100 denarios. Un denario es el pago de un día de trabajo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a convertir eso a algo que lo podamos entender nosotros. Un talento, 60. Si 10.000 talentos lo multiplicamos por 60, que sería lo que vale un talento, 60 minas, eso nos daría 60.000 minas. 60.000 minas por 100, porque cada mina son 100 denarios, vienen siendo 6 millones de denarios. Y si un denario es un día de trabajo, eso quiere decir que este hombre debía 6 millones de días de trabajo. ¿Sí? Si lo pasamos a años, vendrían siendo 16.438 años de trabajo. Se mueve en el camino. ¿Quién puede pagar eso? Si lo pasáramos a pesos colombianos, entendiendo que un día de trabajo aquí más o menos está en 50.000 pesos, podría ser que diríamos de que estamos hablando de una deuda de 300.000 millones de pesos. Era una deuda tremenda, una deuda gigante. Y este hombre llega ante el rey y él no podía pagar. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Yo creo que era una parte de la deuda, porque era una deuda que no se podía pagar. Entonces aquel siervo postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso era imposible. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El primer punto que yo quisiera que reflexionemos en este tiempo es que es un rey que perdona una deuda impagable. Y nosotros estamos en una condición parecida, digamos incluso que mayor aún, porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados merecen que nosotros paguemos con muerte. Esa es una deuda que no podríamos pagar de otra manera. Usted puede hacer muchas cosas, puede ir a una iglesia, puede ser muy buena persona, pero la deuda del pecado solo se paga con muerte. Es una deuda de vida. Y la palabra de Dios llega y dice que el Señor nos perdonó. A través del Señor Jesús, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Nuestra deuda impagable fue pagada por Cristo. Eso nos debería hacer pensar en lo que estamos hablando ahorita. Porque recordemos de que estamos hablando acerca de que tengo derecho a enojarme cuando las cosas no salen como yo quiero o no me tratan como yo quiero. Algo que yo debería entender es que cada día de mi vida es un día de gracia. Es un día en que Dios me hace recordar que yo debía ir al infierno, pero que por su gracia ahora estoy yendo al cielo. Pero si seguimos viendo en este pasaje, sigue el desarrollo y dice que aquel siervo salió, versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios. 100 denarios. ¿Se acuerda que era un denario? Un día de trabajo. Un día de trabajo. ¿Cuánto entonces debía? 5 Sí. millones. 5 millones de pesos, más Sí. o menos. Sí. Si hablamos de 50.000 pesos de un día de trabajo, digamos por ahí 5 millones de pesos. No es una deuda Imposible. menor, ¿sí? Pero no es una deuda imposible, ¿sí? Si a uno le debieran 5 millones de pesos, pues yo estaría por ahí un poquito como medio llamando y, oye, ¿y cuándo me vas a pagar? Es una deuda que también es grande, pero en comparación con los 300.000 millones de pesos, 5 millones no son nada. Esa es la idea. Exacto. Entonces, otra vez vamos a hacer la relación. Porque este hombre, mire que, siguiendo ahí el desarrollo, llega y su consiervo le dice que se postró a sus pies, igual como él lo hizo con el rey,
y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este hombre le debía 5 millones de pesos a aquel que era también uno que se le había perdonado, ¿no? A este siervo. Y él no quiso perdonar. Y ahí entonces la relación que hacemos es lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. La palabra del Señor dice en Efesios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en... No es que no le debía, pero por la gracia del Señor, por la gracia del Rey que había sido mostrada para con su vida, él debería haber perdonado, así como él lo habían perdonado. Este hombre, por ahí, si pensáramos aquella persona que nos hace daño, que nos maltrata, que nos habla mal, no es que no tenga una deuda, no es que no le haya hecho algo malo a usted, pero en comparación con aquella deuda que fue pagada por Cristo en la cruz por mí, yo debería perdonar. Pero sigue el desarrollo de este pasaje y dice en el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Terminando este pasaje, llega y dice que el rey se enojó, porque acá este hombre que había sido perdonado no quiso perdonar. Y el Señor llega y dice en uno de los pasajes que está en Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26, voy a pedirle a mi hermano Simón si me ayudas a buscarlo, y a Juan Pablo, voy a pedirle Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago 2:13 y Marcos 11, 25 y 26. Yo es Santiago. Sí, señor, por favor. Si tienes Marcos, por favor. Marcos. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y Santiago, por favor. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El no perdonar a los demás las deudas que tienen conmigo llevará a que Dios me castigue por no perdonar. No estamos hablando de pérdida de salvación, porque el Señor dice que Él nos tiene ahora en su mano y que nadie nos puede sacar de su mano. Pero estamos hablando de un castigo ejemplar por tener una vida que no perdona, por ser una persona por ir rencorosa, por ser una persona que cuando le hacen algo malo a uno no quiere responder. El Señor se indigna frente a aquellos que han sido perdonados porque no quieren perdonar. Y algo más que decía este libro era de que muchas veces el enojo se traslada hacia Dios mismo.
como lo hacían los comunistas, que levantaban su mano contra el cielo, como peleando contra Dios. Mucha gente, cuando no le va bien en la vida, cuando por ahí le van las cosas mal, cuando pierde su trabajo, cuando alguien no lo trata como pensaría que debería tratar, trasladan su enojo hacia Dios. Piensan de que Dios es el culpable. Piensan que Él les debería haberlo tratado a uno de una mejor manera. Y eso es una ironía, ¿no? Porque pues estamos peleando contra Dios, contra aquel que gobierna el mundo, contra aquel que incluso dice que no busca nada malo para mi vida, sino todo lo obra para mi bien. Las circunstancias que yo pase, así me parezcan injustas, así me parezca de que yo debería merecer algo diferente, el Señor llega y dice que no va a usarlo para mi mal, lo va a usar para mi bien. Y si Él lo permitió, es por una muy buena razón. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Job. En el libro de Job se habla acerca de un hombre que era justo y que perdió todo lo que tenía. Perdió también a sus hijos. Su esposa llega y en cierta manera también lo deja. Maldice a Dios y muerte, dice. Y este hombre podría pensar, ¿por qué Dios me trata así? Pero Dios no dejó de ser bueno con Job, sino que tenía un plan con Job diferente, que incluso traspasaría los tiempos y nos enseñaría cosas a nosotros que hemos ya vivido después de tanto tiempo que él vivió. Pienso en Pablo cuando en 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, él está reclamando algo de Dios. Ustedes se fijan. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba pidiendo al Señor que le quitara un aguijón que él tenía. Muchos hablan acerca de que él tenía un problema visual, que no podía ver bien. Y en este pasaje dice que el Señor le dijo que no se le iba a quitar. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa circunstancia difícil de Pablo, Dios la había colocado para que Pablo fuera perfeccionado, para que Pablo creciera. Esa situación difícil no era para enojarse, porque Pablo pudiera decir, si pudiera tener 2 ojos bien, sería mucho mejor, un ministerio más eficaz, pero el plan del Señor no era ese. Y otra vez, ¿cómo podemos actuar en esos momentos? Llega y dice aquí, bástate mi gracia. Así como el rey que fue bondadoso con este siervo que debía tanto y le mostró gracia, así también nosotros tenemos al rey que ha mostrado sobre nosotros gracia y deberíamos decir, bástate mi gracia. Última cita que tengo acá escrita dice, a quienes se nos ha perdonado mucho, debemos perdonar mucho. Esta verdad debe influir en el modo en que respondemos. Qué bendición que podamos aplicar esto en nuestras vidas. En Ecuador me decían de que qué difícil es vivir con personas que nos hablan mal, nos dicen cosas por ahí que están en un tono un poquito violento. Y hablábamos con los chicos, es como echarse aceite, ¿no? Para que todo me resbale. Que me digan algo y que no me afecte, sino que... Y para los hombres que estamos aquí, que exigimos respeto, yo exijo respeto muchas veces. Esa es la verdad, yo les digo con
con sinceridad. Algo que a mí me cuesta mucho es cuando alguien me respeta a mí, cuando respeta a mi familia. Es algo que yo como que salto. Yo te doy respeto y tú me das respeto, ¿sí? Es como una moneda de cambio. Pero llega el Señor y dice, pero ¿por qué exiges eso? Si alguien te trata mal, pues no es que no pueda de cierta manera pasar, porque en este mundo todos son pecadores. Vamos a tener situaciones de así todos los días. Y lo que debería hacer es pensar en que así esa persona me deba mucho, entender de que Dios me ha perdonado mucho. No voy a dejar de tener esas situaciones en mi vida. Gente que me respeta siempre va a haber. Cuando alguien llega a una tienda y por ahí uno llega y le dice buenos días, y por ahí le responden, ¿qué quiere? Hágale rápido. Si usted tiene por ahí su Neki, ¿ya abrió el Neki? Y entonces uno como que empieza a elevarse un poquito la temperatura para hablarle de la misma manera, pero otra vez el Señor llega y dice, así como fuiste perdonado mucho, así debes tratar a los demás. Esto que se traslade a nuestras familias, a nuestros hijos, que en todo sentido podamos recordar que somos siervos, que debíamos mucho y que debemos perdonar mucho. Entonces vamos a terminar hasta ahí. Luego Juan Pablo va a seguir con el tiempo de compartir. Padre Celestial, gracias por su palabra porque habla de todo. Desde la creación, doctrina, pero en nuestro día a día, nosotros como hombres, usted dice en su palabra que la mujer debe respetar a su marido y vemos que usted lo ha puesto como un peso, una necesidad que tiene el hombre de ser respetado, de no ser por debajeado. Pero entendemos que en este mundo muchas veces no nos van a tratar así. Muchas veces va a haber maltrato, va a haber malas palabras, y por ahí vamos a empezar a enojarnos porque creemos que merecemos algo diferente. Creemos que debería culparse y mandarse a esa persona que pague por su deuda. Pero hoy, gracias a su palabra, entendemos de que hemos sido perdonados de una deuda inmensa. Cuando conocimos a Cristo, Cristo pagó por la muerte que nosotros debíamos pagar. Y pedimos, Señor, para que esta verdad nos ayude a nosotros a convivir con las demás personas. Que si alguien nos dice algo, que si alguien nos trata mal, que si por ahí nuestras esposas por ahí no responden de la mejor manera, o nuestros hijos, que recordemos la gracia que se ha sido derramada sobre nosotros. Que vivamos siempre entendiendo esa gracia, viviendo en gracia. Que podamos decir así como usted le dijo a Pablo, que se baste su gracia, porque incluso en esas cosas que pasan, usted va a seguir trabajando en nosotros. Gracias por este tiempo, dejamos el resto de esta noche en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.